Hola, en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a determinar los ceros de la función con regla de correspondencia. Observe que a diferencia de las funciones anteriores, esta vez tenemos la presencia de una función logaritmo en base 10 y de una función exponencial en base e, en base natural, e. También tenemos la presencia de una raíz de índice par. Muy bien. El primer paso para poder determinar los ceros de esta función consiste en determinar el dominio, es decir, recordar la definición para poder tener claro lo que tenemos que hacer. Empezamos escribiendo x sub 0, que pertenece al dominio de la función f, es un 0 para f si solamente si se cumple que f en x sub 0 es igual a 0. Es decir, tenemos que garantizar primero que este x sub 0 pertenece al dominio de la función. Entonces, vamos a hallar el dominio de la función. Nuestro paso 2 sería encontrar el dominio. Muy bien, dominio de la función f. Hay que recordar que este dominio va a estar determinado por las restricciones que encontremos. Y en esta oportunidad encontramos 3 restricciones. La primera, la de la raíz cuadrada, la segunda, la del logaritmo, y la tercera, la del denominador. Muy bien, escribimos las restricciones. 2x más 1 es mayor o igual a 0 y sabemos que logaritmos de números negativos ni de 0 existen, por lo tanto x cuadrado menos 3 tiene que ser estrictamente mayor a 0 y el denominador, en este caso, tiene que ser distinto de 0. Muy bien, entonces ahora tenemos que resolver estas 3 restricciones, empezando por la primera. Tenemos que 2x debería ser mayor o igual a menos 1, eso significa que x es mayor o igual a menos 1/2. En el segundo caso tenemos que podemos hacer una diferencia de cuadrados, nos quedaría x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 es mayor que 0. Analizamos los puntos de referencia, tendríamos igualando a 0 que esto es raíz de 3, acá tendríamos x menos raíz de 3. Observamos la desigualdad, solo implica mayor a 0, por lo tanto en los puntos de referencia tenemos que son abiertos. Analizando el signo, podemos tomar en esta zona, por ejemplo, 4, nos quedaría positivo, positivo, esto significa que es positivo, acá está 0, podemos decir que esto es negativo por positivo, entonces esto es negativo, y en esta zona podemos tomar, por ejemplo, menos 4, y nos saldría que es negativo por negativo, eso significa positivo. Muy bien, según la desigualdad, implica coger esta zona y esta otra zona de acá. Muy bien, lo dejamos ahí y nos pasamos a la siguiente restricción. Tenemos que x e elevado a la x menos 2 es diferente de 5 y recordando la definición tenemos que x menos 2 va a ser diferente al logaritmo de 5 en base e, pero recuerde que esto se escribe como logaritmo natural de 5. Entonces x tiene que ser diferente del logaritmo de 5 más 2. Muy bien, ya tenemos las 3 soluciones, entonces ahora a medida de resumen y porque tenemos que intersectar las 3, lo vamos a hacer aparte para poder determinar el dominio sin ningún inconveniente. Entonces empezamos escribiendo primero esta, menos raíz de 3, por acá raíz de 3, esta zona y esta otra zona. Muy bien, ahora tenemos esto de acá, es x mayor o igual a menos 1/2, más o menos tenemos que está por acá, colocamos menos 1/2, dice que es mayor o igual, por lo tanto pintamos aquí y tenemos esto de acá. El logaritmo de 5 más 2 definitivamente es mayor a raíz de 3, entonces lo ubicamos
aquí. Y como dice distinto de 0, entonces esto significa que es abierto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer la intersección de los tres. Tenemos en la primera que habíamos considerado estas dos zonas. En esta de acá tenemos que pintar esta parte de acá. Y esta dice que no puede ser este valor, no puede tomar este valor. Claramente nos queda la intersección, es decir, el dominio de la función f va a ser igual a ¿quién? Desde raíz de 3 abierto hasta más infinito, lo podemos escribir así, excepto logaritmo de 5 más 2. Listo, ya tenemos el dominio. El siguiente paso, a partir de que ya conocemos el dominio, podemos aplicar ya la definición y encontrar los ceros, ¿no? Muy bien. Si igualamos a 0 a la regla de correspondencia, es decir, esto lo igualamos a 0, como ya tenemos el dominio, podemos pasar esto a multiplicar y se anula. Entonces simplemente nos quedaría que la raíz de 2x más 1 por el logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 3 es igual a 0. Muy bien, hay que observar si ya la expresión está factorizada, podemos decir que cada uno de estos dos factores se pueden igualar a 0. Igualando a 0 el primero, tenemos que esto es 0, si solamente si, el interior de la raíz es 0. Entonces tenemos que x es igual a menos 1/2. Igualando a 0 la segunda expresión, tenemos que recordar aquí la propiedad del logaritmo. Recordamos que esto es 0 si solamente si, el interior del logaritmo es 1, o si no, recordando la propiedad, el interior del logaritmo es igual al valor de la base que es 10 elevado al 0. Eso quiere decir 1. Muy bien, entonces tenemos que x cuadrado menos 3 es igual a 1. Hacemos diferencia de cuadrados y nos queda x menos raíz de 3, vamos a pasar el número 1 hacia acá y nos quedaría menos 4 igual a 0. Diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2 igual a 0, y eso significa que vamos a tener x igual a 2 por un lado y x igual a menos 2 como otro posible 0. Tenemos, en resumen, como posibles ceros a x igual a menos 1/2, a x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Por qué digo posibles ceros? Porque tenemos que pensar que estos valores tienen que estar en el dominio según la definición que hemos escrito. Aquí está, lo remarcamos. Hacemos el análisis. Menos 1/2 pertenece al dominio que está aquí. ¿Qué observamos? No, descartamos. El número 2 pertenece al dominio, sí, porque raíz de 3 obviamente es menor a 2. El número menos 2 pertenece al dominio, no. Entonces observamos que solo podemos decir que la función tiene un único 0. Finalmente, como último paso, tenemos que decir o expresar la respuesta de manera correcta. Es decir, el 0, porque hay un único, el 0 para f es el número 2. Muy bien, hemos terminado. Como resumen, tenemos que decir que ustedes siempre tienen que recordar la definición. Como siguiente paso hay que hallar el dominio y finalmente comprobar que estos valores que hemos obtenido pertenezcan a él para poder decir quiénes son los ceros de la función. Muchas gracias, hasta la próxima.